Y tomo como punto de partida en este encuentro que estaré enseñando a matrimonios creyentes. Mi mensaje no va a estar dirigido a matrimonios inconversos, sino matrimonios creyentes, siendo la mayoría de ellos ministros, obreros, que se relacionan a diario en su servicio con matrimonios, con otros matrimonios, que a su vez ellos necesitan ser aconsejados en algún momento en el área de la comunicación. ¿Por qué tomo esto como punto de partida? Porque nuestros encuentros tuvieron justamente ese objetivo, capacitar a los obreros para que ellos puedan también desarrollar su ministerio sobre otros matrimonios. ¿Amén? Entonces, los especialistas en consejería siempre hacen mención que los problemas matrimoniales, la mayoría de las veces se dividen en cuatro áreas o cuatro categorías. El primero que podríamos mencionar es el uso de las finanzas. Los matrimonios, cuando empiezan a avanzar, tienen problemas con la finanza. No voy a preguntar cuántos de ustedes han tenido problemas con la finanza, pero eso lo tenemos. Sea del comienzo del matrimonio, a la mitad de la vida o a lo último, siempre vamos a estar lidiando con ese tipo de problema al cual se le puede encontrar solución. Segundo, el problema de la crianza de los hijos. El problema de la crianza de los hijos. ¿Por qué hay problema? Porque fuimos educados de una forma en casa y la otra parte fue educada de otra forma. ¿Cómo hay que educarlos? ¿Como la esposa manda o como el esposo dice? Entonces hay una forma bíblica de poder someternos a la palabra y de ahí tratar de hacer lo mejor posible. Otro tipo de problemas que enfrentamos son el tipo de problema sexual. Todos los matrimonios tienen problemas con el tema de la relación sexual. Al comienzo, ya desde la luna de miel, cuando uno va avanzando en edad, y hasta lo último, también el tema sexual siempre va a estar en nuestra agenda para poder solucionar el problema. Y el problema número 4 es el problema de la comunicación entre cónyuges. El problema de la comunicación. 4 entonces. Finanzas, hijos, la parte sexual y la comunión. Alguien lo dibujó de esta forma, lo ilustró. Es como si fuera el matrimonio una mesa que tiene 4 patas. Y cada una de esas patas se llama finanza, la otra se llama hijos, la otra la parte sexual, la otra la comunicación. Puede ser que andemos en tres áreas bien, 3 patas andan bien, pero si una de esas patas se llega a lesionar o se quiebra, vamos a decir, bueno, la crianza de los hijos también afecta o tambalea el matrimonio. Hay veces que puede fallar la comunicación, pero el tema de la comunicación tiene algo especial. Los especialistas dicen que el tema de la comunicación es como que se fusiona con los otros 3 problemas. Con el problema sexual, con el problema de la finanza y con el problema de la crianza de los hijos. Pero qué interesante es que cuando uno agarra la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis, nos damos cuenta de algo, de que Dios fue el que instituyó el matrimonio. Dios creó el matrimonio. Por consiguiente, solamente Él es el que puede ayudarnos. Él es el que puede asistirnos cuando nosotros nos encontramos atravesando situaciones difíciles y hasta a veces extremas. Dios quiere tenderte una mano. Y usted ha hecho muy bien en esta mañana en venir a este lugar, porque seguramente se va a ir con herramientas para poder solucionar en gran parte muchos de los conflictos que a veces le toca atravesar. El conocimiento necesario para llevar el matrimonio a buen puerto se halla en las Escrituras, en la Biblia. Si Dios fue el que instituyó el matrimonio, Él nos deja en las Sagradas Escrituras, a lo largo del Antiguo Testamento, paseando todo el Nuevo Testamento, encontramos principios,
encontramos consejos, recomendaciones, mandamientos y ejemplos en la vida de algunos siervos de Dios, los cuales nos proporcionan sabiduría necesaria para alcanzar el propósito divino por el cual fue diseñado el matrimonio. Gloria a Dios. Ahora, nos corresponde a nosotros, a mí, a ustedes, acercarnos diariamente a las Escrituras para ser enseñados, para que podamos recibir de Él esa palabra que nos va a nutrir, esa palabra que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye, y además esforzarnos en asistir, por ejemplo, a este tipo de encuentros que la Iglesia ha hecho bien en poder hacer una vez al año, donde nosotros recibimos capacitación necesaria para que cada obrero, cada hijo de Dios, de esta manera pueda hacerse de herramientas necesarias para servir con excelencia en la obra del Señor. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben manejar un auto? A ver, levante su mano. La pregunta mía es la siguiente. ¿Naciste aprendiendo a conducir? Usted que maneja bien y que tiene muñeca y que lo mete al auto donde sea, ¿nació aprendiendo? ¿Nació sabiendo? No, seguramente que no. Ahora, ¿cómo hay que hacer para aprender a manejar? Hay dos cosas que por lo general pasa. Que aprendemos medio como mirando, preguntando. Yo, por ejemplo, tenía a mi padre que era camionero, después fue colectivero, después fue remisero, y siempre lo llené de preguntas, diciéndole, bueno, ¿cómo se hace para manejar? Yo aprendí a manejar a los 30 años. Tenía auto, me compré un auto y no sabía manejar. Así que me tuve que poner a aprender porque Dios me proveyó el auto, pero no sabía manejar. Así que hice lo necesario para aprender. Y rendí sin ir a estudiar, porque había hecho tantas preguntas que cuando vi la respuesta que me pedían, lo hice y me saqué un 99. Pero, ¿cómo se hace realmente para aprender a manejar? ¿Cuál es el ideal? ¿La práctica? ¿Qué más? ¿Existe una escuela de manejo? Ah, existe una escuela. Existe una escuela de manejo. ¿Donde te hacen estudiar o no? ¿Y te hacen practicar? Bien. El primer día ahí nomás te sientan en el auto y allá en Rosario lo hacen en los bulevares. Y la persona va transpirando, ¿no? Pero va aprendiendo ahí de una. Pero ¿será que hace falta estudiar para rendir? Claro que hace falta. Más hoy, que te exigen un montón, por lo menos allá en la zona, ya no es más como antes. Antes había menos requisitos y ahora exigen que sepan un montón de reglas y leyes y que son necesarias para que uno no cometa errores, para que uno no haga una imprudencia y termine quizás con alguna vida. ¿Nunca le pasó que usted alguna vez se enfrentó ante una situación de una persona y usted se preguntó, ¿y dónde este habrá aprendido a manejar? ¿Quién enseñó a manejar a este? Nos encontramos, ¿no? Sí. Así que creo que al matrimonio a veces llegamos también de las dos formas. Una es, llegamos medio como canchereando y decimos, bueno, esto debe ser así. Yo cuando me iba a casar, mi mamá me dice, ¿le dijiste a tu papá que te iba a casar? Bueno, andá a decirle porque
como era camionero no estaba siempre en casa. Entonces fui y le dije, papi, me voy a casar. ¿Qué? Me dijo. Sí, me voy a casar. ¿Y vos sabés toda la responsabilidad que involucra casarte? Sí. Ah, bueno, casate, mi hijo. Esa fue toda la instrucción. El permiso que me dio. Pero después cuando nos casamos con mi esposa, nos dimos cuenta que todo matrimonio tiene problemas. No sé si el primer día, el segundo, pero en algún momento se termina todo lo romántico, todo la luna de miel, se termina todo lo novedoso y entra un momento de pensamientos que dan vuelta por la cabeza. ¿Y con quién me habré casado? Dice la esposa, ¿no? Parecía tan diferente. Y el esposo también por ahí piensa, ¿pero qué le pasó a esta mujer? Y llegó un momento, bueno, nosotros nos casamos y yo ya estaba a cargo de una obra. Y estar a cargo de una obra con problemas matrimoniales, a veces uno dice, ¿qué hago? Todos los días pedí perdón para arreglar la situación. Pero por ahí uno cree que tiene razón y ella también cree que también tiene razón y nos veíamos envueltos en algunas situaciones que gracias a Dios que existe la oración, que existe la palabra, que existe la dirección de Dios, que existe su consuelo, su ministración especial a cada uno de nosotros. Pero hay cosas que no se resuelven con oración. Hay cosas que no se resuelven solamente leyendo la palabra. Lo que hace falta es sabiduría. Y esa sabiduría a veces viene por la adquisición de algunos libros que usted lee. Yo nunca me voy a olvidar cuando empezamos a leer un libro juntos de matrimonio con mi esposa y leíamos y nos mirábamos diciendo, pero no solamente a nosotros nos ocurren estos problemas, se ve que a todo el mundo le ocurren estos problemas. Y nos mirábamos y recibíamos consuelo. Y también una herramienta para poder salir adelante con esas situaciones, que no eran nada de otro mundo, pero por ahí, cuando falta el consejo, no teníamos a los suegros cerca, no sé si decir gracias a Dios, pero veo que a veces el suegro viene, aconseja, o la mamá, pero no teníamos nada. Nosotros teníamos que ser consejeros matrimoniales. Y empezamos a leer libros y nos propusimos comprar un libro por mes como para recibir más capacitación, especializarnos en algunas áreas y nos dimos cuenta de que hacía falta conocimiento, estudiar. Por eso los felicito a todos aquellos que en esta mañana han venido para recibir ese conocimiento que se necesita. Amén. Que no cae del cielo, que no viene así como un regalo. No, tenemos que esforzarnos para recibir ese conocimiento que viene de parte del Señor. Entonces, si se maneja de las dos maneras, pero llega un momento en que, vamos a decir, el que aprendió los ponchazos y le dieron un carnet porque le dieron, el tema es cuando va a la ciudad. Y ahí hay ciertas cosas que si usted va a Rosario, le van a hacer la multa enseguida. Porque hay un lugar donde usted tiene que transitar y que no puede doblar y que a veces está señalizado, a veces no. Y si no conoce de leyes y no ha rendido eso, la va a pasar muy mal. Y va a recibir más multas y algunas de ellas son más caras que el auto que usted tiene. Entonces ahí se da cuenta cómo no estudié. Pero se puede manejar sabiendo lo que uno hace y puede manejar en toda la nación y quizás en otros países cuando usted se capacitó como corresponde. Amén. En el matrimonio pasa lo mismo. Yo creo que la mayoría nos casamos y parece que, bueno, esto debe ser así natural, medio como que tiene que funcionar sí o sí. Si a mi viejo le funcionó, a mis suegros también, a aquellos veo que también. Pero nadie le cuenta la parte triste. Siempre cuentan las victorias. Y a veces que nosotros vemos una parejita tan linda, resulta que le va tan mal, porque disimulan tan bien, que no son felices. Y después nos enteramos de que uno anda por un lado, otro por otro, pero a esta edad.
cuando tendrían que pensar en pasar quizás la vejez juntos, están separados, como que no se toleran más. Es decir, algo pasó, algo no supieron cómo arreglarlo a tiempo, no tenían herramientas. Entonces la realidad evidencia que en la era de la comunicación, como hoy estamos, todavía los matrimonios no han logrado tener éxito permanente en la comunicación, permanente. Algunos solo por etapas disfrutan a pleno de la comunicación, otros creen comunicarse, pero evidentemente fallan en el proceso. La calidad de la señal de la comunicación llega tan dañada a veces que se le hace imposible a su cónyuge poder descodificarla. Los gritos, los arrebatos de iras hacen imposible que la comunicación realmente sea eficiente. Pero la no comunicación también es tan mala como comunicarnos mal. Hay gente que se comunica a los gritos y hay gente que hace silencio y se borra. El tema es que hay que llegar de vuelta a casa. Y uno no sabe si volver. Y vuelve con la frente marchita. Ignorar o no reconocer el problema jamás lo soluciona. La gran mayoría de las soluciones que se dan a los problemas matrimoniales se reducen a estrategias de comunicación eficaces, tan simple así como suena. Para muchos de nosotros no es fácil llegar a una comunicación efectiva. Y realmente no importa con qué tipo de problemas de comunicación batallemos, podemos aprender a trabajar sobre ellos y convertirnos en mejores comunicadores. La comunicación es una habilidad que se aprende y se perfecciona como cualquier otra habilidad. Armados con el conocimiento correcto, podemos aprender a comunicarnos de manera efectiva con nuestro cónyuge. El éxito, mis hermanos, en la comunicación matrimonial estará garantizado siempre y cuando obtengamos cierta información fundamental. Entonces, ¿qué conocimientos esenciales deberíamos obtener para tener éxito en nuestra comunicación en el matrimonio? En primer lugar, si quiere anotar, deberíamos conocer en qué consiste una verdadera comunicación. Permiso. Punto número 1. Deberíamos conocer en qué consiste una verdadera comunicación. Si usted, por ejemplo, está luchando con las finanzas o teniendo dificultades en su relación sexual o con pérdidas en la crianza de los hijos, o no sabe cómo hacer frente a los problemas, tiene que comunicarse, tiene que aprender a comunicarse al respecto. Tienen que hablar entre sí, con el fin de superarlo y seguir adelante. La comunicación, mis hermanos, es el combustible que hace que el auto se encienda y ande. Un matrimonio sin comunicación, por más lindo que parezca, no va a andar. Sin eso, no va a ir a ningún lado el matrimonio, sin la comunicación. Entonces, ¿en qué consiste una verdadera comunicación? Número 1, consiste en conocer a tu cónyuge y darte a conocer. Entonces, la comunicación consiste en conocer a tu cónyuge y darte a conocer. Conocer y darte a conocer. Los esposos deben conocerse utilizando palabras para revelarse, para darse a conocer entre sí mismos. Dios te dio un lenguaje, te dio una forma de hablar. Pero parece que en algún momento nos quedamos mudos. Y no podemos comunicarnos, no queremos, porque cada vez que nos comunicamos parece que creamos más problemas.
La palabra clave aquí para el tema de la comunicación, anótela, es vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Es decir, que cada vez que te comunicas, te transformás en más vulnerable. Esa es la verdadera comunicación. Y usted dirá, pero ¿qué problema? Que cada vez que yo me comunique me vuelva más vulnerable. Como esposa y esposo, pregunto, ¿han abierto alguna vez el corazón entre sí? Hay una etapa donde abrimos bien el corazón y nos comunicamos. ¿Han hecho lo necesario para que su esposa o su esposo pueda llegar a conocerle mejor? ¿Por qué pregunto esto? Porque le podría preguntar directamente, ¿usted realmente conoce a su esposa? ¿Conoce realmente a su esposo? No sé cuántos años tiene de casado, pero ¿no le pasó alguna vez que usted dijo, pero todavía no lo alcanzo a conocer? No me doy cuenta, o a veces hacemos cosas porque no lo conocemos, decimos cosas sin saber que eso lo va a dañar, o la va a dañar. Por eso una de las tareas que a nosotros nos corresponde es conocer a la esposa o al esposo y darnos a conocer. Pero eso no se logra si no hay comunicación. ¿Cuánto conoce usted a su esposo o a su esposa? Cantar de los Cantares dice hoy donde leyó el hermano que la esposa lo conocía, pero de lejos al esposo. Y el esposo la conocía entre miles, pero la conocía de apariencia, de vista. El tema es, pero ¿lo conoces en profundidad? En época de enamoramiento esto es muy fácil, porque nos comunicamos y nos comunicamos, y sale el esposo, el papá y los ve a los románticos ahí afuera en la puerta. ¿Tanto van a hablar? Decirle que se fije la hora porque mañana tiene que ir a trabajar ese vago. Tanto van a hablar y están horas hablando. Se comunican pero fácilmente. Ser vulnerables es la clave. Ser vulnerables significa mostrarse tal cual es uno como persona. ¿Qué significa? Hablar de sus miedos. ¿Escuchó? Hablar de tus miedos a la otra persona. ¿Será que ese hombre tiene miedos? Y pregúntale, ¿cuáles son tus miedos? ¿La esposa tiene miedos? Pregúntale cuáles son los miedos. Cuando vos te des cuenta, sus miedos, la otra persona se siente vulnerable porque conoce algo que él no lo quiso dar a conocer. Pero ahora, bueno, llegó el momento. Los secretos dolorosos que tiene la persona. ¿Qué le pasó a esa persona en la niñez? ¿Cómo le fue en la vida cuando vivía en la otra casa con sus padres? Sus lados oscuros que no se lo quiere contar a nadie. Sus sueños, ¿conocés sus sueños? ¿Con qué sueña tu esposo o tu esposa? Ese objetivo que quiere alcanzar. Las ilusiones que tiene sobre algo. Es exponer realmente de lo que estamos hechos. Y el tema es que cuando nosotros exponemos de lo que estamos hechos, ¿sabe dónde lo ponemos? En la mano de la otra persona. Y esa persona tiene el poder de hacer con esa información lo que quiera. El tema es que esa persona te ama. Y nos cuesta abrirnos.
cuesta horrores abrirnos. Hay personas que nunca se abrieron con su esposa, o hay esposas que nunca pudieron abrirse con su esposo, porque tenían que pagar este precio, la vulnerabilidad. Pero uno le da información. ¿Y qué es lo que uno pretende cuando uno se abre? Y le cuenta los miedos, le cuenta los sueños, le cuenta las cosas que pasó en la vida. Lo que nosotros queremos es que esa persona no nos traicione. Por eso no queremos contar nada. No queremos que nos traicione frente a otro. ¿Y dónde llega a traicionarnos esa persona que ahora tiene información? Frente a los amigos. Frente a los amigos. Y no queremos que revele esa información, no queremos pasar ese mal momento. Entonces, hay gente que obtiene información y lo que hace es burlarse del otro, descubriendo alguna debilidad frente a un tercero, o proporcionando alguna información no autorizada, como diciendo, mira, yo no te autoricé para que vos cuentes eso. Divulgando cosas del otro. Por eso la comunicación es lo más hermoso que nos pueda pasar en un matrimonio. Es el combustible, pero cómo cuesta conseguirlo, ¿no? No es fácil abrir el corazón ni siquiera a tu esposa, ni siquiera a tu esposo. Porque hay que pagar un precio. Ese precio se llama vulnerabilidad. Algunos temen brindar esa información secreta a su cónyuge porque esto los vuelve inseguros y entran en una ansiedad estresante. Le contesto y ahora... Otros creen que nuestro peor enemigo es la persona que más está informada acerca de nuestras cosas. Entonces, hay veces que no la ve con mucha confianza a esa persona y le cuesta abrirse. Entonces se cierran. En ambos casos hay que ganarse la confianza. Hay personas que se han sentido defraudadas y le cuesta volverse a abrir. Y yo quiero que veamos lo que dice la Biblia. Vamos a Génesis, capítulo 2, verso 25. Disculpen que vengo enfermo hace como 3 semanas. Pero el Señor me ayudó a llegar. Por lo menos quiero hablar. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que estamos hablando? Génesis capítulo 2, verso 25. Allí dice la palabra del Señor, hablando acerca del ideal, porque Dios creó al matrimonio, lo puso en un huerto, el lugar era ideal, pero el matrimonio también era ideal. Estaban bien, era todo lo que Dios había establecido y que funcione de esa forma. La palabra del Señor dice que ahí estaban desnudos y no se avergonzaban. Nunca se preguntó por qué Dios quería que estén desnudos y no se avergonzaran. Los creó así y lo dejó así. Claro, el versículo nos hace entender que todavía no se había inventado la ropa, ¿no? El tema es que cuando se inventó la ropa, un animal inocente tuvo que morir, Dios le hizo túnicas de pieles y ellos habían fabricado unas remeras de hojas. Les faltaba un poquito de sabiduría, todavía no estaban en un nivel muy bueno de sabiduría. Pero el tema es que el Génesis nos hace entender eso. Pero ¿cuál es el lado espiritual? ¿Cuál es lo que Dios quiere hablarnos en este pasaje? Esta es la imagen completa de la vulnerabilidad y la franqueza. Adán y Eva fueron capaces de ser tan abiertos que aún físicamente fueron capaces de exponer lo que ellos eran sin sentir ninguna vergüenza. ¿Qué tal si ahora usted sale desnudo a la calle? O lo dejan desnudo, le roban todo y lo dejan
como Dios lo trajo al mundo, ¿no? ¿Cómo se siente usted? Vulnerable. Y lo que más va a tratar de cubrir es la parte que usted más se siente vulnerable. El hombre tiene una parte, la mujer tiene otra parte, que va a tratar de proteger a toda costa. Pero cuando Dios creó el matrimonio, los creó y los dejó desnudos y ambos no se avergonzaban. Porque Dios quería que ellos aprendan a ser vulnerables, abiertos totalmente unos con otros. Es difícil comprender esto en nuestra experiencia porque el pecado ha contaminado toda nuestra existencia. El pecado inclusive corrompió y arruinó el matrimonio. Y muchos matrimonios han llegado a la conclusión que son dos perfectos extraños, que no se conocen, que nunca pudieron abrir el corazón porque sienten vergüenza de contar lo que realmente les pasa. Ni el tiempo mejora eso. Una de las maneras en que el pecado corrompe nuestras relaciones es escondiéndonos unos de otros. Usted siente que usted tiene que esconderse de su esposo, esconderle ciertas cosas. El esposo a veces viene como silbando para arriba, como decir, ¿qué me andará escondiendo este? Porque ya la forma lo delata. Siempre tratamos de ser buenos esposos y buenas esposas, pero llega un momento donde parece que no nos animamos a contarle una cosa a la otra. Algún sueño, alguna ilusión, algo que realmente te lleva. Nunca salió de compra y tenía que ir de compra y en vez de ir de compra y no compró lo que tenía que comprar y se gastó toda la plata en una heladería. Y el esposo dice, ¿me compraste lo que te dije? ¿Y qué hago? ¿Le digo o no le digo? Que el helado pudo más que yo. Me obligaba a algo dentro, era el calor que hacía. ¿Y cómo cuesta abrir el corazón y decirle, no, la verdad que, mira, pasé por una heladería famosa, me metí y gasté el dinero que habíamos apartado para eso. Pero ¿cuánto comiste? Imagínate. Y hay veces que el esposo reacciona de una forma o de otra, y si reacciona dándole confianza, la persona va a querer contarle de vuelta otra cosa. Pero si reaccionamos como a veces reaccionamos, dice, no le cuento nunca más. Eso es para la esposa y el esposo, no le cuento, porque si va a reaccionar de esa forma, imagínate si le cuento lo que le tendré que contar. Me mata este hombre, me mata esta mujer. Hay esposos que fueron sorprendidos, por ejemplo, con su esposa, nunca le contaron nada. Conozco esposos que tienen 2 hogares paralelos. ¿Cómo es? Sí, 2 esposas. ¿Cómo hacía para mantener esas 2 esposas? No sé. Pero tenía 2 esposas. Y de ambos lados tenía como 7 hijos. No estoy mintiendo. ¿Cómo hizo? Cuando la verdadera esposa lo descubrió, se acabó uno de los 2 matrimonios. ¿Y qué hizo el hombre? Eligió irse con la otra. Pero ella no sabía nada. Nunca se dio cuenta. Confiaba plenamente en él. Pero ahí falló la comunicación, falló la información, falló un montón de cosas. Y usted dice, ¿cómo puede suceder? Y porque somos hábiles. Tenemos una estrategia terrible a veces para esconder cosas y no contarlas. Pero algo pasó con ellos en el tema de la comunicación.
Hay veces que la esposa compra cosas ocultas y no le quiere contar a su esposo porque sabe cómo va a reaccionar. Hay veces que el esposo compra cosas ocultas y las guarda antes de llegar a la puerta. No sé cómo hace, pero viene como gordo así a veces, ¿no? Y lo esconde y les puede... Y por ahí la mujer ávida en limpieza descubre. ¿Y este celular? Oh, pero me arruinaste la sorpresa, era para vos. ¿Por qué ocultan uno las cosas? Porque sabe que la otra persona lo va a delatar, o no lo va a entender, o lo va a regañar, lo va a retar. Entonces, tenemos que mirar el tema de cómo reaccionamos. Por lo tanto, permite en este día que el Espíritu Santo te santifique, te ayude, ayude a no esconderte dentro de tu matrimonio, a asumir ciertos riesgos para poder darte a conocer cómo eres realmente, Tal vez esa vulnerabilidad te atemorice, pero es necesario para la edificación de un buen matrimonio. Si no hay comunicación, solamente somos dos desconocidos que vivimos juntos, nada más. Entonces, ¿en qué consiste una verdadera comunicación? Consiste en conocer a tu cónyuge y darte a conocer, pero además, en segundo lugar, consiste en alcanzar la armonía del entendimiento. En alcanzar la armonía del entendimiento. Y vamos a un pasaje que está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3:7. Consiste en alcanzar la armonía del entendimiento. Por lo tanto, debemos utilizar las palabras para lograr la armonía del entendimiento. Observe que no dije armonía en el acuerdo, sino la palabra clave aquí es entendimiento. En el matrimonio debes tratar de entender a tu esposa o a tu esposo. Entenderlo. ¿Usted entiende a su esposa? ¿Entiende a su esposo? No lo entiendo, a veces el reproche, ¿no? No alcanzo a entenderlo. No alcanzo a comprenderlo. No sé con quién estoy viviendo. En el caso bíblico, siempre la Biblia apunta a que el hombre es el líder en la casa. El que va a liderar siempre. Por eso, por ejemplo, en esta parte dice la Biblia lo siguiente: vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. La Nueva Versión Internacional utiliza esta palabra: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Sean comprensivos. Subraye eso o anótelo. Usted y yo debemos ser comprensivos. El esposo debe comprender a la esposa. Y como la palabra sirve para todo, la esposa también tiene que llegar a comprender a su esposo. Traducido literalmente en nuestro lenguaje de hoy, yo lo puse de esta forma: maridos, vivan con ellas entendiéndola de acuerdo al conocimiento, porque no podemos entender si no tenemos cierto conocimiento acerca de él o de ella, o cierto conocimiento que tendríamos que tener porque teníamos que haberlo adquirido en su momento. Esto no es un conocimiento religioso o espiritual, sino la visión personal que lleva al cuidado amoroso y considerado que tenemos que tener para con nuestra esposa o con nuestro esposo. Los sinónimos son, para que usted pueda entender lo que le estoy diciendo, usted debe estudiar. Si quiere entender,
tiene que estudiar a su esposa. A ver, los hombres, anoten eso. Tengo que estudiar a mi esposa. Y conocerla bien. Ser un buen estudiante de su corazón. Como esposo, tu deleite debe ser poder utilizar palabras y utilizar tus oídos de tal manera que tu esposa perciba que realmente la comprendes, la entiendes y que fundamentalmente Él está para darnos bienestar, cierta armonía, cierto bienestar en el hogar. Y de esto se trata precisamente el amor encarnado de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el esposo ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué terrible amor, ¿no? ¿Qué clase de amor quiere que vos tengas con tu esposa? Codero el esposo que no se duerma. Él vino a la tierra, tomó forma humana, entró en nuestra experiencia, vivió lo que nosotros vivimos. Hebreos 4.15 dice, Hebreos 4.15, usted quizá lo sabe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero ¿por qué Él puede compadecerse de nuestras debilidades? Porque pasó por todo lo que nosotros pasamos. Jesús entró en nuestra experiencia y la entendió. A ver si me explico. El Señor te entiende. El Señor te entiende. El Señor te entiende. Esposo, tenés que entender a tu esposa. Esposa, tenés que entender a tu esposo. ¿Y cómo se hace eso? Metiéndome en su mundo. Hebreos 2.18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otra vez habla de que Él se metió en nuestra forma humana y fue tentado. Cuando usted dice, estoy tentado, el Señor dice, yo sé lo que es eso. Yo también fui tentado. En todas las tentaciones que la vida te proporciona, para que las pueda vencer. No es solamente tentación sexual. A veces somos tentados hasta hablar de más, o pensar de más, o somos tentados a sacar el cuerpo, cuando realmente tenemos que ponerle el pecho a la bala. Él sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Se ama entendiendo, se ama poniéndose en lugar del otro. Entendemos mejor cuando experimentamos lo mismo que experimenta la otra persona. Por lo tanto, permítanme hacer una aplicación de esto. Vinculate emocionalmente con tu esposa, para darte cuenta y comentar sobre su apariencia o el esfuerzo que ella hace en la casa o algún proyecto en el cual ella participa. ¿Cuántas cosas hace tu esposa? Y por ahí se mete a servir y vaya saben qué cosa. Y le gusta eso. Y ella quiere hablar de eso. Entonces, si vos no conocés de lo que está hablando porque no te importa, no la vas a entender. Cuando hablen. La esposa necesita hablar, sí. Y yo, por ejemplo, tengo a mi esposa que ella trabajó mucho tiempo en Alfalit. Es un ministerio precioso. ¿Y de qué quiere hablar ella?
Ahora, si yo no entiendo nada de Al-Falid, no conozco los instructores, no conozco el programa, no conozco de qué se trata, no me va a importar nada lo que me diga. Pero si la amo, me voy a interesar, para que cuando ella me hable, sepa yo de qué se trata el tema. ¿Me explico? Porque un matrimonio se construye comunicándose, entendiendo. Vine y te cuenta de las hermanas que están trabajando algo en la iglesia, un proyecto. Por ejemplo, yo me metí ahí al lado, toda la gente trabajando, abrazo torcido, están trabajando para servirnos a nosotros. Cuando viene un encuentro así a una iglesia, ¿qué? Hay que trabajar y trabajar. Imagínense, hay un montón de hermanas ahí. Y van a la casa y le quieren contar a su esposo todo lo que tuvieron que hacer para servir a los hermanos. Y la esposa dice, no, déjame, estoy cansado. Quiero dormir, ya son más de las 12. ¿Me explico? Entonces, tomar la iniciativa de estudiarla para conocer sus preferencias. ¿Qué clase de cosas quiere que le regales? Mirá si venía a tu casa contento con una pelota de fútbol. Mirá, y le regalás la pelota de fútbol. Y tu esposa dice, esto, ¿para quién es? Para el nieto. Sí, pensé en él. Pero, ¿qué le gusta a tu esposa que le regale? Amén. ¿Le gusta salir a tu esposa? ¿Alguna salida? ¿Ver alguna película? ¿Alguna clase de película en especial? ¿Vio que hay algunas mujeres que les gustan las películas de terror? Usted dice, no, eso es diabólico. No, una comedia romántica me gusta. Entonces usted dice, bueno, ¿qué es lo que le gusta a tu esposa? ¿Le gusta comprar libros? ¿Le gusta pasar tiempo de alguna forma? Estudia a tu esposa. Y lo mismo digo a la esposa, estudia a tu esposo. Este tema lo quiero ver un poquito más adelante, si el tiempo me da, a ver cómo es que tenemos que hacer para estudiar al esposo o a la esposa. Interesate en las cosas que a ella les interesa. No solo porque le interesa, sino porque te interesan a vos, porque es parte tuyo, porque la aprecias, la amás. Debes llegar a conocerla mejor que de lo que ella misma se conoce. Sorprendela. ¿Cómo es que conoce eso? Y porque te tengo estudiada, flaca. Me paso tiempo mirando y viendo y indagando, dándome cuenta de cuáles son tus gustos. O qué es lo que no te gusta. Pero uno tiene que estudiar. Honrala o honralo. Hay algo que la mujer tiene que el hombre no tiene. Es percepción. Eso que vos decís, ¿pero qué sos, bruja? No, pero no. En el camino del Señor no hay bruja. Bruja puede ser tu suegra, pero no hay brujería, no. Pero ¿cómo te diste cuenta que era una mala persona? Cállese la boca, hermano. Perdón. Sí. Erré al blanco. Erré al blanco. Perdón, y tú no eras hasta acá, ¿no? Pero capaz que ella me inspiró. Cuando ella tiene algún acierto o algo, honrala, decirle, la verdad que te felicito, no me di cuenta yo. Yo no
no percibo esas cosas. Pero gracias que vos te diste cuenta, nos ahorramos un tremendo problemón. ¿O qué le decimos nosotros cuando pasa algo así? Entramos calladitos, ese tema ni lo tocamos. No, a ver si... ¿Viste que te dije? Yo sabía que era así. No me haces caso. No me hace caso, amén. No la hagas enfurecer para que después la descalifique. Viste que sos una carnal. Yo sabía que eras así. Que hacés la santa ya en la iglesia. Eres tú el que debes tener las conversaciones difíciles cuando hay algún problema. Yo que por lo general, yo entiendo algo, la esposa siempre defiende el hogar. La esposa siempre defiende a su esposo. Y que no le toquen los hijos. Porque ahí le sale como una leona que tiene adentro. Pero ¿quiénes que tienen que enfrentar los problemas cuando es algo externo? Por ejemplo, tu hijo tiene problema con la maestra. Déjame a mí, voy yo. El esposo lo va a solucionar el tema. Si la dejás que vaya ella, la tenés que buscar a otro lugar, en una cárcel. Pero a ella le sale la iniciativa. Pero ¿quién es el que dice, no, dejá que yo me ocupo? Para no crear un problema más grande, ¿no? Dejá que yo me ocupo, déjame a mí. Amén. O lo debería hacer, dice el pastor. Por lo general le esquivamos al bulto cuando realmente tenemos que enfrentar la situación. Preguntarle qué está pensando. Preguntarle qué está pensando en esa cabecita. Preguntale, si interesate, estudiala. ¿Qué libro de la Biblia estás estudiando, mi amor? ¿Qué es la Biblia, te dice? Tomar la iniciativa de orar por ella alguna vez. Decirle, che, vamos a orar por esto. ¿Quién es el que ora en casa siempre? Cuando hay un problema, una situación. El esposo tiene que salir adelante y decir, bueno, esto vamos a arreglarlo con oración, vamos a ponerlo todo en las manos del Señor y que el Señor se ocupe. Amén. Aliviarla en algunos quehaceres de la casa. Decirle, permitime que yo lave los platos, cocine, limpie, lave la ropa. Ofrecete, sé comedido. Esto no es gratis, hermana. Nos habíamos preguntado en qué consiste una verdadera comunicación. Bueno, dijimos que consiste en conocer a tu cónyuge y darte a conocer, en alcanzar armonía del entendimiento, pero además consiste, número 3, en edificar la confianza. ¿Querés que pare? Bien. El número 3 entonces consiste en edificar la confianza. Vamos a hacer un break. ¿Así? Un pequeño receso de 15 minutos.